Dios le bendiga, mis amados hermanos, de una manera muy especial. Vamos en esta noche a dar continuidad a esta serie de mensajes que estamos tratando acerca de los eventos futuros. En esta noche vamos a hablar sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Tengamos palabras de oración. Bendito Dios y Padre eterno que mora en las alturas de los cielos. Sea tu nombre bendito hoy, mañana y siempre. Señor, nos ponemos en tus manos para hacer tu voluntad y para que tú nos guíes en el mensaje de esta noche. Habla a través nuestro, Señor, para edificación de la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 10 y 11, donde dice la palabra de Dios: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén y amén. Hermanos, la segunda venida del Señor Jesucristo constituye la esperanza viva de la iglesia de Cristo Jesús. Hermanos fieles y sinceros, ven el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida como el mismo evento. Sin embargo, son acontecimientos diferentes. La Biblia muestra diferencias marcadas entre ambos acontecimientos. El arrebatamiento. El arrebatamiento se refiere al levantamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Este será un evento sorpresa y va a ocurrir como un abrir y cerrar de ojos. No será visto por la humanidad. Es un hecho exclusivo para la iglesia del Señor Jesucristo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 18, y en 1 Corintios capítulo 15, versos 50 hasta el 54, se describe este evento. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Leemos la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén y amén. Este acontecimiento marca el inicio de la primera resurrección, ya que los muertos en el Señor serán levantados primero, y los que estemos vivos o los que estén vivos para ese momento serán transformados. La iglesia será arrebatada hacia las nubes para unirse con su Señor. Empieza entonces el evento más esperado por la iglesia fiel. Se efectuarán las bodas del Cordero. Pero vamos a leer también en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 hasta el 54. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 hasta el 54. Dice la palabra: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta
y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén, amén y amén. Decíamos entonces que empieza el evento más esperado por la iglesia fiel. Se efectuarán las bodas del Cordero de Dios. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8 leemos lo siguiente: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La novia sufrida, pero fiel, finalmente recibirá su recompensa. Esta novia la forman todas aquellas personas que han entregado sus vidas a Cristo como Señor y Salvador personal de sus almas. Han aceptado a Cristo en sus corazones y viven para Cristo. Son las personas que por la gracia del Señor han podido escapar del derrotero que sigue la perdida humanidad. La novia de Cristo se prepara para Él. Con esmero se dispone para su novio. Note que su vestimenta es de lino fino, pero esta vestimenta no le será dada en las bodas, sino que es algo que ella misma ha confesionado al andar en esta tierra en justicia, verdad y santidad. Mire cómo lo señala 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermano mío, no importa si iniciaste la vida cristiana en este momento. Si el Señor te ha limpiado, eres parte de la iglesia que anhela el levantamiento para estar con su Señor y Salvador eternamente y para siempre. Pero tristemente, las personas que participarán en las bodas del Cordero serán muy pocas en relación con la humanidad global. En palabra del mismo Señor Jesús, en San Mateo capítulo 22 y versículo 14, la Biblia nos dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. El llamado está hecho para la total humanidad, pero como dijo el profeta Isaías en el capítulo 53 y versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El mundo sigue amando lo suyo y viviendo en pecado y maldad. Amigo que me escucha, si usted quiere ser parte de la iglesia que será levantada por el Señor Jesús, entregue su vida, su alma en este instante al Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos indica que en Jesús se nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. En San Juan capítulo 1 y versículo 12, la palabra dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Además, recuerde que hoy es la oportunidad. Quizá mañana sea tarde. En 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 2 se nos dice, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El mismo Señor Jesús, con voz dulce y agradable, le está llamando. Depende de usted, mi amigo, si escucha o no el llamado del Señor. En Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20, la palabra de Dios nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y Él conmigo. Esta cena hace referencia a las bodas del Cordero. Si usted viene a los pies del Señor, podrá celebrar con Él. Forme usted parte de este pequeño grupo que mencionó Jesús en San Lucas capítulo 12, versículo 32, donde dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. La novia de Cristo tiene su mente puesta en las cosas del cielo. Así lo deja saber la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 1 hasta el 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Amado hermano, aleluya. Gracias a Dios que nos ha dado el sostén para poder perseverar en su santa y bendita palabra. El arrebatamiento será antes de la gran tribulación. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, nos enseña la palabra de Dios. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo Jesús nos dice en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La iglesia fiel, que ha tejido sus vestimentas con las acciones justas, será librada de la gran tribulación. La segunda venida. La segunda venida es cuando Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra de forma visible y corporal para establecer su reino milenial. En Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7 leemos: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La segunda venida sucederá después de la gran tribulación. Así lo declaró el mismo Señor Jesús en San Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Sea el nombre de Dios bendito hoy, mañana y siempre. Antes de la segunda venida del Señor ocurrirán unos eventos los cuales debemos prestar mucha atención. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4 leemos: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El hombre de pecado es el anticristo. Este ser hará su aparición en el escenario profético cuando la iglesia fiel se haya ido de la tierra. Ya hablamos en ponencias anteriores sobre el anticristo, sobre el falso profeta. Así que no vamos a entrar en detalle ahora con este personaje. La esperanza de la iglesia es su llamado a las bodas. En Tito capítulo 2, versículo 13 leemos: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuándo será la segunda venida? Dios no ha revelado aún a nadie la fecha exacta cuando ocurrirá la segunda venida. Lo poco que sabemos tocante a esta es que será después del arrebatamiento y después de la gran tribulación. ¿Cuándo será la segunda venida? Dios no ha revelado aún a nadie la fecha exacta de cuándo ocurrirá la segunda venida. Lo poco que sabemos
tocante a esta es que será después del arrebatamiento y después de la gran tribulación. En palabras del Señor Jesucristo, solo el Padre sabe cuándo será esta fecha. En Mateo capítulo 24 y versículo 36 leemos: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es una fecha que solamente la conoce el Señor. ¿Cuáles acontecimientos indican que la segunda venida puede estar cerca? En Marcos capítulo 13, versículos 28 y 29, el Señor nos dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La pregunta obligatoria aquí es: ¿cuáles son estas cosas a las que se refiere el Señor Jesús? Vamos a ver en Marcos capítulo 13 y versículo 6. Dice la palabra: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. En Mateo 24 dice la palabra: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí se refiere a los farsantes que harán del evangelio una fuente de adquirir bienes materiales y riquezas podridas. Hombres y mujeres llenos de corrupción espiritual, contumaces que llevarán a la ruina a miles de personas. Individuos que hacen grandes espectáculos haciendo uso del engaño, diciendo que es obra del Espíritu Santo. Dios le tiene reservado el respectivo pago a cada uno. En Marcos capítulo 13 y versículo 8 leemos: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. En Mateo capítulo 24 y versículo 7 dice la palabra: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La referencia a las guerras entre los seres humanos, a los fenómenos naturales que traerán consigo hambre y desórdenes sociales, es otro asunto al que debemos prestar atención, y así también al componente de la salud, que se nos habla que habrán pestes, es decir, enfermedades globales similares a las que estamos viviendo en este preciso momento. En Marcos capítulo 13 y versículo 10 la palabra dice: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. El aumento de la ciencia y la tecnología ha permitido que el evangelio sea predicado a escala mundial. Marcos capítulo 13 y versículo 12 dice la palabra: y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Algo cierto que estamos viviendo en estos tiempos es la diferentes litis que se vive en las familias modernas, hijos contra padres y padres contra hijos, una cosa tremenda y terrible. En San Mateo capítulo 24 versículo 11 la palabra dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vivimos en la era de los falsos profetas, personas que se autodenominan mensajeros de Dios, pero que en el fondo solo son emisarios del diablo para engañar a los seres humanos. Note el énfasis puesto por el Señor cuando señala el engaño de los últimos tiempos. En San Mateo capítulo 24 y versículo 12 leemos: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Otra señal alarmante es la falta de amor. Hoy esto ha traído como consecuencia el distanciamiento, la desconfianza y la falta de solidaridad. Pululan personas que fingen enfermedades graves para conseguir dinero, que piden auxilio para cuando tú vas a auxiliarlo atracarte. Es triste el rumbo que ha tomado la humanidad sin Dios.
En el capítulo 24 de San Mateo, versículo 37, también dice la palabra: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Para poder comprender lo que el Señor Jesús nos está indicando aquí de estos tiempos, es preciso que vayamos a Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, donde la palabra del Señor nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esa misma maldad está volviendo a surgir en la humanidad de hoy día. Por eso pensamos que la venida del Señor está cerca, pero más cerca está el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo será la segunda venida de Cristo Jesús? En San Lucas, capítulo 21, versículo 27, se nos dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. La venida del Señor, el Señor vendrá en las nubes, y vendrá con poder, y vendrá con gran gloria. ¿Es seguro el levantamiento de la iglesia fiel? En San Juan, capítulo 14, versículo 2, ¿es seguro el levantamiento de la iglesia fiel? En San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3, el Señor lo afirma: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amigo, quiero decirte que para ser levantado por nuestro Señor Jesucristo, debes de arrepentirte primero de tus pecados. La salvación es una decisión personal que es tu responsabilidad. Nadie la puede tomar por ti. Eres responsable ante Dios por tu salvación. De ti depende si quieres salvarte o perderte. La salvación es un regalo que debes aceptar por fe. A este mundo sin Dios le esperan juicios terribles. La única salida está en Cristo el Señor. Ojalá en este momento te decidas a seguir a Cristo Jesús. Señor y Dios, mira a cada amigo que escucha este mensaje en este momento. Toca su alma y su corazón y permite que pueda abrir los ojos espirituales y ver tu salvación. Que cada amigo pueda aceptarte como Señor y Salvador y deje que el Espíritu Santo controle sus vidas. Son favores, Padre Santo, que te pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga rica y grandemente, Iglesia de Cristo y amigo que me escucha.